Todo lo que creemos ser es solo un hábito mental. La mayoría de las personas viven convencidas de que su identidad es algo fijo, inmutable, como si su personalidad, sus reacciones y sus pensamientos fueran una estructura rígida impuesta por su historia y su genética. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que crees ser no fuera más que un conjunto de hábitos mentales repetidos hasta volverse automáticos? Joe Dispenza ha dedicado su vida a demostrar que la identidad no es más que una programación cerebral construida a través de experiencias pasadas y condicionamientos emocionales. Desde la infancia aprendemos a reaccionar de ciertas maneras, a procesar la realidad con filtros que nos han sido impuestos, y a vivir dentro de patrones que refuerzan siempre las mismas emociones y comportamientos. Sin embargo, lo más sorprendente es que esta programación no es definitiva. Así como adquirimos ciertos hábitos que nos definen, también podemos reescribirlos por completo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de la realidad, porque existe una forma de romper con el hábito de ser tú mismo y reconstruirte desde cero. Durante décadas, la ciencia demostró que el cerebro era estático, que nacíamos con un número determinado de neuronas y que nuestra estructura mental era prácticamente inamovible después de cierta edad. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esto es un mito. La neuroplasticidad ha revolucionado la forma en que entendemos la mente humana, y Joe Dispenza ha sido uno de los principales exponentes en divulgar este conocimiento. Su trabajo ha demostrado que no solo podemos aprender cosas nuevas, sino que literalmente podemos cambiar la estructura física del cerebro, creando nuevas conexiones neuronales y eliminando las antiguas. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión que tomamos es capaz de modificar nuestra biología, reprogramando los circuitos cerebrales de manera consciente. Lo que antes era considerado un simple concepto teórico, hoy se respalda con estudios en neurociencia y casos documentados de personas que han logrado transformar su vida a través del poder de la mente. Dispenza propone que el primer paso para cambiar la realidad externa es cambiar la programación interna, y esto se logra a través de técnicas específicas de visualización y meditación que reconfiguran el cerebro desde su núcleo. Pero, ¿realmente podemos cambiar nuestra mente y nuestra realidad? Si la identidad no es más que una construcción basada en hábitos mentales repetidos, entonces la gran pregunta es, ¿hasta qué punto podemos transformarnos? Si todo lo que creemos ser ha sido programado a través de la repetición, la lógica indica que podemos desprogramarnos de la misma manera. Sin embargo, aquí es donde fallan la mayoría de las personas. No basta con querer cambiar, ni con decir afirmaciones positivas o intentarlo por un tiempo. La clave del cambio está en la constancia, en la intensidad con la que nos sumergimos en una nueva identidad y en la capacidad de sostener esta transformación hasta que el cerebro adopte un nuevo patrón como su estado natural. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con total claridad. Esto significa que si ensayamos mentalmente un nuevo estado de ser con la suficiente precisión y emoción, el cerebro lo tomará como una verdad, generando cambios físicos y químicos que impactarán directamente en la realidad. Joe Dispenza no solo lo ha explicado, sino que lo ha puesto en práctica con miles de personas que han logrado reprogramar su mente y transformar sus vidas. Lo que viene a continuación no es solo una teoría, sino una herramienta práctica para dejar de ser la persona que cree que eres y convertirte en quien realmente deseas ser. La mente nos mantiene atrapados con programas del subconsciente y patrones automáticos. Desde el momento en que nacemos, nuestro cerebro comienza a absorber información del entorno como una esponja. Aprendemos cómo reaccionar, qué creer y cómo sentirnos en diferentes situaciones, todo basado en experiencias pasadas y condicionamientos externos. Lo que no solemos notar es que gran parte de nuestras respuestas diarias son automáticas, ejecutadas sin un análisis consciente. Esto se debe a que el subconsciente es el encargado de operar más del 95% de nuestras acciones, pensamientos y emociones, según estudios en neurociencia. En otras palabras, la mayoría de las decisiones que tomamos no son realmente elecciones conscientes, sino reflejos de patrones profundamente arraigados en nuestra biología mental. Aquí es donde surge la trampa.
Si nuestros pensamientos y reacciones están programadas por el pasado, significa que, sin darnos cuenta, estamos recreando una y otra vez la misma versión de nosotros mismos. Nos identificamos con historias antiguas, con emociones que ya no tienen razón de ser y con comportamientos que nos limitan, creyendo erróneamente que así somos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos romper con esta programación? ¿Es posible tomar el control de nuestra mente y cambiar el guión que ha dirigido nuestra vida hasta ahora? Los pensamientos repetitivos nos llevan a tener la misma vida y por lo tanto los mismos resultados. Si cada día piensas lo mismo, sientes lo mismo y actúas igual, ¿qué tipo de futuro puedes esperar? Joe Dispenza explica que el cerebro opera como una red de circuitos que se refuerzan con el tiempo. Cada vez que repite un pensamiento o experimenta una emoción, las conexiones neuronales que sustentan esa experiencia se fortalecen, volviéndose más automáticas y difíciles de cambiar. Esto significa que si vives constantemente recordando los problemas del pasado, las decepciones, los miedos o las inseguridades, tu cerebro continuará recreando esos mismos estados una y otra vez, haciendo que tu presente y futuro sean solo una repetición del pasado. La gente cree que sus emociones son reacciones a la vida, pero en realidad son respuestas condicionadas por experiencias previas. La preocupación, la culpa, el estrés o la ansiedad no aparecen de la nada. Son circuitos mentales programados que activamos sin darnos cuenta. Si queremos crear una vida diferente, debemos interrumpir este ciclo sin dejar de alimentar la misma red neuronal con los mismos pensamientos y comenzar a construir nuevas conexiones que nos permitan experimentar una versión renovada de nosotros mismos. ¿Cómo el cerebro refuerza la identidad a través de la química neuronal? Cuando un pensamiento se repite con suficiente frecuencia, el cerebro comienza a liberarse de la necesidad de generarlo conscientemente y lo convierte en un programa subconsciente. Esto se debe a que las neuronas que disparan juntas permanecen conectadas. Cada emoción que experimentamos activa una cascada química en nuestro cuerpo que refuerza ciertos estados internos. Por ejemplo, si alguien vive en un estado constante de enojo o victimismo, su cerebro liberará sustancias químicas que lo mantendrán atrapado en esa misma frecuencia emocional. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra tanto a esa química que la busca de manera inconsciente, como si fuera una adicción. Es por eso que a muchas personas les cuesta cambiar. No es solo una cuestión de voluntad, sino de biología. Para romper con esta adicción emocional, es necesario crear nuevas experiencias internas, utilizando herramientas como la visualización y la meditación para interrumpir la respuesta química y generar nuevas redes neuronales. La transformación no ocurre cuando simplemente pensamos diferente, sino cuando sentimos diferentes. En otras palabras, para dejar de ser la persona del pasado, debemos enseñar al cerebro y al cuerpo a experimentar una emoción completamente nueva. La historia que lo cambió todo, el accidente de Joe Dispenza, la lesión que lo dejó al borde de la parálisis. En 1986, la vida de Joe Dispenza cambió por completo. En aquel entonces, era un joven quiropráctico, apasionado por la anatomía humana y la conexión entre la mente y el cuerpo. Participando en un triatlón en California, un evento que exigía una combinación extrema de resistencia y disciplina, Joe sufrió un accidente devastador. Un vehículo todoterreno lo atropelló violentamente mientras competía en la parte de ciclismo, lanzándolo contra el asfalto con un impacto brutal. Las consecuencias fueron catastróficas: 6 vértebras fracturadas, fragmentos óseos peligrosamente cercanos a su médula espinal y un diagnóstico contundente por parte de los médicos. La única opción que le daban era una cirugía invasiva para fusionar su columna con varillas de acero, un procedimiento que, en el mejor de los casos, le permitiría volver a caminar, pero con movilidad reducida y un dolor permanente. Le advirtieron que si no se sometía a la operación, era casi seguro que quedaría paralizado de por vida. La recomendación de los especialistas era clara: cirugía inmediata o resignarse a la posibilidad de nunca volver a moverse con normalidad. Rechazo a la cirugía y apuesta por la autocuración.
Pero Joe Dispenza tomó una decisión que desafió toda la lógica médica. En lugar de aceptar los pronósticos, decidió confiar en una idea radical. Si realmente la mente tiene poder sobre el cuerpo, ¿por qué no intentarlo en sí mismo? Se propuso sanar su columna sin intervención quirúrgica, utilizando únicamente la conexión entre sus pensamientos y su biología. Durante semanas, se dedicó a practicar una forma de visualización profunda, concentrándose toda su atención en la reconstrucción de su columna vértebra por vértebra. Pasaba varias horas al día en un estado de meditación total, imaginando su cuerpo sanando desde dentro, como si pudiera enviar señales específicas a sus células para que repararan el daño. Su enfoque era absoluto. Cada vez que su mente se desviaba hacia pensamientos de duda o miedo, volvía a enfocar su atención en la imagen mental de su columna regenerándose. Durante 10 semanas, repitió este proceso con disciplina total, sin saber si realmente estaba funcionando o si todo era una ilusión. Pero lo que sucedió después se sorprendió incluso a los médicos que lo habían tratado. 10 semanas de reprogramación mental que desafiaron la ciencia médica. Contra todos los pronósticos, Joe Dispenza comenzó a notar mejoras. Su dolor disminuyó, su movilidad empezó a regresar y poco a poco pudo volver a hacer pequeños movimientos sin asistencia. Lo que parecía imposible estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Al cabo de 12 semanas, no solo había recuperado la capacidad de caminar, sino que estaba completamente sano, sin cirugía, sin medicamentos, sin rehabilitación física convencional. Simplemente había logrado activar la inteligencia innata de su cuerpo a través de la mente. Los médicos no podían explicarlo. Su recuperación iba en contra de todo lo que la medicina tradicional entendía sobre el daño en la médula espinal y la capacidad del cuerpo para regenerarse. Pero para Joe, este fue el punto de inflexión que marcó su vida. A partir de ese momento, dedicó su carrera a investigar la conexión entre la mente y el cuerpo, buscando entender científicamente cómo la conciencia podía influir en la biología. Lo que antes parecía una idea esotérica o un simple caso aislado, se convirtió en la base de su trabajo, que hoy ha impactado a miles de personas en todo el mundo. Su historia no solo demuestra que la mente puede sanar el cuerpo, sino que puso en evidencia que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reprogramarse a nivel profundo, siempre y cuando logremos rompiendo el hábito de ser tú mismo. ¿Cómo creamos nuestra identidad y cómo podemos cambiarla? Nuestra identidad es el resultado de patrones mentales y emocionales que hemos repetido a lo largo de los años. Desde la infancia, absorbemos creencias, hábitos y respuestas emocionales que terminan definiendo quiénes somos. Cada pensamiento genera una reacción química en el cerebro, cada emoción refuerza una red neuronal y cada acción repetida crea un comportamiento que, con el tiempo, se convierte en automático. Sin darnos cuenta, la identidad se construye a partir del pasado. Nuestras experiencias nos condicionan, nuestros recuerdos nos moldean y nuestras emociones nos mantienen atrapadas en una versión fija de nosotros mismos. Joe Dispenza sostiene que la mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos y emociones cada día, lo que refuerza la misma realidad una y otra vez. Si seguimos pensando como ayer, sintiendo como ayer y actuando como ayer, entonces el futuro no será más que una repetición del pasado. Pero aquí surge la clave del cambio. Si podemos crear una identidad basada en hábitos inconscientes, también podemos reescribirla de manera consciente. Cambiar nuestra identidad no es un acto de voluntad momentánea, sino un proceso que implica interrumpir los patrones automáticos y elegir una nueva forma de ser, de sentir y de actuar. Uno de los mayores obstáculos para cambiar es el apego a nuestra historia. Nos identificamos con nuestros problemas, con nuestras emociones pasadas y con las narrativas que hemos construido sobre quiénes somos. La mente subconsciente se resiste al cambio porque su función principal es mantenernos dentro de lo conocido, incluso si lo conocido nos causa sufrimiento. Joe Dispenza explica que la única forma de transformarnos es desidentificarnos del yo que hemos sido hasta ahora.
Esto significa dejar de contarnos las mismas historias de siempre. Soy una persona ansiosa, siempre fracaso, nunca me va bien en el amor. Cada vez que repetimos estas ideas, reforzamos la misma red neuronal y perpetuamos el mismo estado emocional. Para dejar de ser el yo del pasado, debemos comenzar a actuar como la versión futura que queremos ser. No se trata solo de pensar diferente, sino de sentir y actuar de acuerdo con la nueva identidad que estamos creando. Este proceso implica interrumpir conscientemente los pensamientos automáticos, cambiar nuestras reacciones emocionales y modificar nuestros comportamientos diarios para alinearnos con la realidad que queremos manifestar. La importancia de la atención y la energía en la reprogramación. Nuestra atención es el recurso más poderoso para transformar la mente. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y aquello en lo que enfocamos nuestra energía es lo que termina manifestándose en nuestra realidad. Si cada día ponemos atención en los mismos problemas, en los mismos miedos y en las mismas emociones del pasado, estamos enviando energía a esa versión de nosotros mismos y perpetuando nuestra identidad anterior. Joe Dispenza enseña que la clave para reprogramar la mente es redirigir nuestra atención hacia la persona en la que queremos convertirnos. Esto se logra a través de la visualización, la meditación y la práctica consciente de nuevos pensamientos y emociones. Cuando imaginamos con claridad la versión futura de nosotros mismos y comenzamos a sentir las emociones de esa nueva identidad en el presente, el cerebro lo interpreta como una realidad, reorganizando sus redes neuronales para adaptarse a la nueva información. El cambio no ocurre cuando intentamos forzarlo desde la mente racional, sino cuando logramos sintonizarnos emocionalmente con la nueva versión de nosotros mismos. Al final, nuestra identidad no está escrita en piedra. Es un conjunto de circuitos neuronales que podemos modificar con intención y práctica. Epigenética, el poder de los pensamientos en la biología. Cómo el entorno interno controla la genética. Durante años, la ciencia afirmó que nuestros genes determinaban nuestra biología, nuestro comportamiento e incluso nuestro destino. Sin embargo, la epigenética ha demostrado que esta visión es limitada. Joe Dispenza explica que nuestro entorno interno, es decir, nuestros pensamientos, emociones y creencias, tiene un impacto directo sobre la expresión genética. Los estudios han demostrado que los genes no funcionan de manera independiente, sino que responden a señales químicas producidas en el cuerpo. Si vivimos en un estado de estrés constante, el cerebro libera hormonas como el cortisol, que activan genes asociados con la inflamación y la enfermedad. Por el contrario, cuando cultivamos emociones positivas como la gratitud o el amor, el cuerpo produce sustancias químicas que activan genes de regeneración y bienestar. Esto significa que no estamos atrapados en una programación biológica fija. Nuestros pensamientos y emociones pueden modificar la expresión de nuestros genes y, en consecuencia, nuestra salud y nuestra realidad. Experimentos científicos que demuestran la relación mente-cuerpo. La ciencia ha documentado múltiples casos donde la mente ha demostrado influir en la biología de formas extraordinarias. En experimentos con pacientes con enfermedades crónicas, se ha observado que aquellos que practican técnicas de meditación y reprogramación mental muestran mejoras en sus biomarcadores de salud. Joe Dispenza ha trabajado con miles de personas que han logrado revertir enfermedades, reducir inflamaciones y mejorar su sistema inmunológico solo con el poder de su mente. A través de escáneres cerebrales, se ha comprobado que cuando alguien imagina intensamente una experiencia, el cerebro responde como si esa experiencia fuera real. Esto sugiere que nuestra biología no distingue entre lo que vivimos externamente y lo que experimentamos internamente. Si podemos entrenar nuestra mente para generar estados emocionales positivos y visualizar una nueva realidad, podemos literalmente transformar nuestra fisiología y acelerar procesos de curación. La conexión entre emoción, frecuencia y transformación celular. Cada emoción que experimentamos emite una frecuencia específica que puede influir en nuestra biología. Sentimientos de miedo, estrés o ansiedad
generan una vibración baja que debilita el sistema inmunológico, mientras que emociones como la alegría y la gratitud elevan la frecuencia y potencian los procesos de regeneración celular. Joe Dispenza enfatizó que para cambiar la biología no basta con pensar en positivo. Es necesario sentir la emoción del cambio antes de que esto suceda. Cuando logramos activar emociones elevadas de manera intencional, el cuerpo responde creando un entorno bioquímico favorable para la salud y la transformación personal. La clave está en entrenar la mente para generar estos estados de forma sostenida, hasta que el cuerpo lo asuma como su nueva normalidad. Así, dejamos de ser víctimas de la genética y nos convertimos en creadores conscientes de nuestra propia biología. Ensayo mental. ¿Cómo ensayar la nueva identidad? La técnica del mental rehearsal y su impacto en el cerebro. Joe Dispenza ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Cuando visualizamos algo con suficiente detalle y emoción, las mismas áreas del cerebro se activan como si estuviéramos viviendo esa experiencia en el mundo físico. Esto es lo que él llama mental rehearsal o ensayo mental, una técnica que permite reconfigurar la mente antes de que los cambios se manifiesten en la realidad. En experimentos científicos, personas que imaginaron tocar el piano durante semanas sin moverse un solo dedo desarrollaron las mismas conexiones neuronales que quienes lo practicaron esencialmente. Esto demuestra que al ensayar mentalmente una nueva identidad, estamos preparando al cerebro para adoptarla como una realidad. ¿Cómo cambiar la química del cuerpo sin necesidad de experiencias externas? Cuando revivimos recuerdos del pasado, nuestro cuerpo reacciona químicamente como si ese evento estuviera ocurriendo nuevamente. De la misma manera, si ensayamos mentalmente una nueva versión de nosotros mismos con suficiente intensidad, el cuerpo comenzará a responder a esa experiencia como si fuera real. Joe Dispenza explica que si logramos sentir gratitud, felicidad o éxito antes de que sucedan en nuestra vida, el cerebro y el cuerpo interpretarán esa emoción como una señal para crear nuevas conexiones neuronales que reflejan esa identidad. Así, no necesitamos esperar a que la realidad cambie para sentirnos diferentes. Primero debemos cambiar por dentro para que la realidad responda a nuestro nuevo estado de ser. Casos de personas que han transformado su vida con este método. Miles de personas han utilizado la técnica del mental rehearsal para sanar enfermedades, atraer oportunidades y transformar su identidad. Pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas han revertido sus condiciones al visualizarse completamente sanos y experimentar la emoción de la recuperación antes de que ésta ocurriera esencialmente. Deportistas de alto rendimiento han mejorado su desempeño sin necesidad de entrenamiento físico, solo imaginando cada movimiento con absoluta precisión. Estos casos confirman lo que la neurociencia ha descubierto. La mente puede programar el cuerpo para convertirse en lo que creemos posible. La clave está en ensayar la nueva identidad hasta que ésta se convierta en una verdad innegable dentro de nosotros. La práctica diaria para cambiar la identidad. Técnicas clave de Joe Dispenza para reprogramar la mente. La transformación personal no ocurre por accidente, sino como resultado de una práctica intencional y disciplinada. Joe Dispenza ha desarrollado un conjunto de técnicas basadas en neurociencia que permiten reprogramar la mente y el cuerpo para alinearse con una nueva identidad. Una de las más efectivas es la meditación con visualización, donde la persona se sumerge en un estado de concentración profunda para imaginarse viviendo la realidad que desea crear. Esta técnica no solo activa nuevas conexiones neuronales, sino que también condiciona el cuerpo a sentir la emoción del cambio antes de que ocurra virtualmente. Otro método poderoso es la escritura de la nueva identidad, donde se detallan las características del nuevo yo, describiendo cómo piensa, cómo actúa y qué emociones experimenta a diario. El cerebro necesita repetición para consolidar nuevas conexiones, y estas técnicas permiten reforzar el cambio de manera sistemática. Meditación, visualización y control emocional como herramientas de cambio. La meditación es una de las herramientas más efectivas para romper con los patrones mentales del pasado.
Durante la práctica, el cerebro entra en un estado de ondas alfa y teta, que son ideales para acceder al subconsciente y reprogramar creencias profundas. Joe Dispenza explica que en este estado podemos enseñar a nuestro cuerpo a sentir una emoción elevada sin necesidad de estímulos externos. Si logramos sentir gratitud, amor o éxito antes de que se manifiesten en la realidad, el cerebro lo interpretará como una verdad y ajustará su química interna para alinearse con esa experiencia. La clave está en sostener la emoción el tiempo suficiente hasta que el cuerpo la adopte como su nuevo estado natural. Además, el control emocional es esencial para evitar que las respuestas automáticas del pasado sigan dominando nuestra vida. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar a ellos, estamos debilitando las redes neuronales antiguas y fortaleciendo las nuevas. ¿Cómo integrar estos hábitos para lograr una transformación real? La mayoría de las personas intentan cambiar, pero pocas sostienen el proceso el tiempo suficiente para ver resultados. Joe Dispenza enfatiza que el cambio requiere coherencia y compromiso diario. Es necesario repetir las prácticas hasta que el nuevo estado mental y emocional se convierta en el nuevo yo. Un error común es buscar resultados inmediatos sin entender que la transformación es un proceso gradual. Para integrar estos hábitos de manera efectiva, es fundamental establecer una rutina clara, registrar avances y corregir patrones que nos devuelvan al estado anterior. Al final, la clave para romper con el hábito de ser uno mismo está en elegir cada día conscientemente la nueva identidad, hasta que ésta se vuelva la única realidad posible. La clave que pocos aplican y marca la diferencia. La mayoría intenta cambiar, pero pocos logran sostenerlo. El problema más grande que enfrentan quienes intentan transformar su vida no es la falta de información ni la dificultad de las técnicas, sino la incapacidad de sostener el cambio en el tiempo. Joe Dispenza explica que muchas personas comienzan con entusiasmo, pero al no ver resultados inmediatos, abandonan el proceso y regresan a sus viejos patrones. El cerebro está diseñado para resistirse al cambio, ya que su prioridad es la supervivencia, no la evolución. Romper con el hábito de ser uno mismo requiere un nivel de disciplina y constancia que pocos están dispuestos a mantener. Quienes logran sostener el cambio no son necesariamente los más inteligentes o capacitados, sino los que desarrollan la habilidad de persistir, incluso cuando su entorno o su mente intentan arrastrarlos de vuelta a lo conocido. El rol del desapego emocional y la constancia en la transformación. Uno de los factores clave que determina si una persona logrará cambiar su identidad es su capacidad de desapegarse emocionalmente de la versión anterior de sí misma. El cerebro y el cuerpo están adictos a las emociones del pasado, y romper con esa adicción es un proceso que puede generar resistencia interna. Joe Dispenza insiste en que el éxito de la reprogramación mental no está en la cantidad de conocimiento que tengamos, sino en la frecuencia con la que aplicamos las prácticas. Cuanto más tiempo pasemos en el estado mental y emocional de nuestra nueva identidad, más rápido nuestro cerebro y nuestro cuerpo adoptarán esa realidad como su estado natural. La constancia es el verdadero diferenciador entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes permanecen atrapados en la repetición de su pasado. El mayor obstáculo es la adicción a la versión antigua de nosotros mismos. Desde el principio planteamos una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, aunque tengamos las herramientas para hacerlo? La respuesta es que la mayoría de las personas están biológicamente condicionadas a sentir lo mismo que siempre han sentido, porque su cuerpo se ha convertido en una extensión de sus hábitos emocionales. El mayor obstáculo no es el entorno, ni la genética, ni la falta de recursos. Es la adicción a la versión antigua de uno mismo. Cada vez que intentamos cambiar, el cuerpo busca regresar a su estado químico habitual, generando pensamientos que nos hacen dudar y emociones que nos empujan a volver a lo conocido. Solo quienes logran superar esta barrera y sostener una nueva identidad a pesar de la resistencia interna, pueden experimentar una transformación real y profunda.
Si todo lo que somos es el resultado de hábitos mentales repetidos, entonces la clave para transformar nuestra vida está en repetir conscientemente nuevos estados mentales hasta que se convertirán en nuestra realidad. Joe Dispenza nos ha mostrado que el cambio no es cuestión de suerte ni de genética, sino de aprendizaje, práctica y constancia. Somos creadores de nuestra identidad y, por lo tanto, de nuestra realidad. Pregunta para el público: ¿qué hábito mental cree que más te limita? Si pudieras cambiar un solo pensamiento o emoción que ha definido tu vida hasta ahora, ¿cuál sería? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tu experiencia con esta información. Suscríbete a Cambios Cuánticos y activa la campanita para más contenido impactante. Si este video te ha inspirado y quieres aprender más sobre cómo reprogramar tu mente y transformar tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video con más herramientas para desbloquear todo tu potencial.